Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda, como siempre aquí en su casa, por la pantalla de Canal 30 Loncomilla. Llegamos hasta usted por gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Hierbas Buenas y Linares. Recuerde que puede participar con nosotros permanentemente en el horario del programa entre las 4 y las 5 a través del teléfono que usted bien conoce, el 73-256-1630. 73-256-1630. Estamos en WhatsApp también para atender todos sus requerimientos. El más 569-6864-8989, más 569-6864-8989 en nuestro renovado sitio web www.canal30.cl. Llegamos más lejos para estar más cerca. Y por cierto, en el fanpage de facebook.com/Canal30 Oficial. Hoy para hablar sobre una materia de interés para nuestras amigas televidentes, pero para nuestros amigos también. El cáncer de mama. ¿Cómo reconocerlo? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Qué es? ¿Cuál es su grado de afección que alcanza en una persona que lo padece? Sea hombre o sea mujer. Sí, porque hay hombres que también tienen cáncer de mama. Estas y otras inquietudes las queremos aclarar como cada miércoles en nuestro espacio con la enfermera de la Clínica San Javier de la comuna, María José Vázquez. María José, gracias por venir nuevamente a nuestro programa. Muchas gracias, José. Mucho gusto. Agradecer nuevamente la invitación que ustedes como canal nos hacen a nosotros como institución de salud. Es muy importante dar a conocer estos detalles a la comunidad, esta educación y sobre todo, como tú mencionabas, uno como mujer es aún más relevante. Sin duda, mujeres y hombres. Mujeres y hombres. Porque los hombres también pueden tener cáncer de mama, ¿no? Sí, la verdad es que las estadísticas del cáncer de mama son notoriamente superiores en mujeres, pero aún así se estudia que aproximadamente un 1% de la población puede desarrollar o desarrolló en algún momento un cáncer de mama siendo hombre. Vamos a ir desarrollando el tema, pero partamos desde el principio. ¿Qué es el cáncer de mama? ¿Cómo nos podemos percatar de su presencia? Claro. El cáncer de mama, como todos los cánceres, es el crecimiento aumentado y descontrolado de células malignas. Ya obviamente van a estar localizadas en el tejido mamario. ¿Cuál es la importancia de que esto sea localizado ahí? Que al ser una parte que está presente en el tórax, tiene gran influencia con algún tipo de metástasis, ya que se encuentran nódulos, ganglios que pueden estar diseminando algún tipo de irradiación a distancia con algún otro órgano. Ya hablamos de nódulos que se pueden ir formando en la mama, que así como tú mencionabas se pueden ver de forma imagenológica o de forma palpable a través de un autoexamen de mama, por ejemplo. Ya uno de los principales síntomas ante el cáncer de mama es algún tipo de cambio en la apariencia de del nódulo mamario. Ya puede ser la presencia palpable de alguna masita o algún porotito, como mucha gente lo describe, algún tipo de hundimiento, un enrojecimiento, algún cambio en la textura, por ejemplo, un tipo de celulitis o una piel tipo naranja que se describe. Sí. Algún tipo de secreción o sangre derechamente y algún cambio o retracción en el pezón. Bueno, evidentemente que todos estos son signos de alerta, pero que tienen que ser verificados luego de una serie de exámenes médicos, como por ejemplo, ¿qué tipo de exámenes son los a los cuales se puede someter una persona que sospecha que eventualmente algo no está andando bien? Claro. Importante con esa pregunta, José, es destacar que actualmente para detectar el cáncer de mama no es necesario que sea con algún profesional afín. Ya cuando hablamos de mama quizás pensamos en alguna matrona o algún ginecólogo, pero actualmente un médico, también un médico general puede realizar la solicitud para uno de estos estudios, ¿ya? Y al ser una patología tan importante con un gran impacto en la salud pública, tanto del mundo como del país, está incluida en las garantías GES, que significó que se hizo últimamente una modificación y en las personas mayores de 50 años no es necesario que presenten una orden médica para poder realizarse la mamografía. ¿Ya? La mamografía es el examen más eficaz y más común para la detección de algún tipo de nódulo o algún cáncer mamario. ¿Ya? ¿Por qué hablamos de detección? Porque al final la que va a dar el diagnóstico no es la mamografía, tampoco es la ecomamaria o la resonancia, sino que va a ser finalmente la biopsia mamaria. Correcto, es decir, eso va a ser aclaratorio y determinante para poder actuar en la medida del grado de invasión que pueda tener esta patología en un paciente. Claro, las imágenes, como bien decimos, es una foto del momento, por así decirlo, sobre todo la mamografía. Ya entonces lo que va a detectar la mamografía, por ejemplo, va a ser un nódulo o algún tipo de lesión que puede ser sospechosa de algo maligno.
Entonces, en ese caso, el médico, el especialista, va a solicitar un estudio complementario que puede ser la ecomamaria y finalmente va a terminar en una biopsia mamaria que va a extraer un tejido y este va a ser analizado por un estudio anatomopatológico que va a determinar si hay o no presencia de cáncer. Tú puedes hablar en un principio de la palpación mamaria, pero ¿qué pasa si una persona experimenta otro tipo de síntomas? Alguna dolencia focalizada en el sector de la mama. ¿Eso también podría dar cuenta de algo, evidentemente? Sí, la verdad es que el cáncer de mama es un cáncer muy común en la población chilena. Se habla de aproximadamente una incidencia de 3.000 casos diagnosticados de forma anual. ¿Ya? A nivel mundial, una de cada 3 personas pudiese desarrollar, sobre todo mujeres, un cáncer de mama a lo largo de su vida, y en Chile constituye la primera causa de muerte en mujeres en edad fértil y la primera causa de muertes en cáncer en las mujeres. Entonces es muy importante el tema de educar a la población, porque si bien es una enfermedad que tiene una mayor prevalencia en mujeres de 45 a 65 años, y es por eso que casi todos los temas de políticas públicas están enfocadas en mujeres mayores de 50 años, también se puede presentar en edades más tempranas. ¿Ya? Por eso, como tú mencionabas, siempre va a ser importante la detección precoz, porque esto puede ayudar casi en el 90% de los cánceres que son detectados en etapas tempranas, con muy buenos resultados y sin ningún tipo de complicación a futuro. O sea, independientemente de la duda o inquietud que le pueda surgir a una mujer o a un hombre que eventualmente pueda sentir algo extraño, hay que consultar sí o sí. Sí, el llamado es siempre a consultar a algún tipo de profesional. Como yo mencionaba, no necesariamente siempre la matrona o el ginecólogo, que es un especialista y muchas veces no se encuentra en hora. Ya se puede partir incluso con algún control con la enfermera, con algún control con un médico y evidenciar dicha molestia. ¿Ya? Es súper importante hacerlo, porque si bien el autoexamen nos va a ayudar a ver si hay algún tipo de nódulo o algo palpable, hay muchas lesiones que no suelen ser palpables y no suele dar tantos síntomas como otros cánceres que hemos hablado anteriormente, como el gástrico o el cáncer de colon. María José, ¿existe algo que pueda influir en el ocasionamiento del cáncer de mama? ¿Alguna enfermedad subyacente, alguna patología hereditaria? ¿Cómo se genera de acuerdo al comportamiento del organismo de cada persona? ¿Qué podría influir, qué podría incidir en ocasionar el cáncer de mama? Como la gran mayoría de los cánceres, José, tiene un gran complemento de estilos de vida poco saludables y también un componente hereditario. ¿Ya? El componente hereditario de la línea materna, sobre todo, es muy importante, pero no así el que más aporta en estos casos. ¿Ya? Actualmente las estadísticas incluso hablan que más del 60% de las detecciones de cáncer de mama no tienen ningún componente hereditario subyacente. ¿Ya? Pero sigue siendo igual importante a la hora de acudir al médico, de indagar en la historia clínica si es que se sabe o no de algún antecedente, ya sea de la mamá, de la abuela, tías o primas con cáncer de mama. El otro factor súper importante, como mencionábamos en un principio, es ser mujer, ya porque la gran mayoría, sobre el 99% de los casos, se desarrollan las mujeres. La edad, como mencionaba, sobre todo sobre los 50 años, y la raza, porque también hay muchos estudios que hablan de la raza blanca, por así decirlo, sobre la raza negra, que tienen una mayor influencia. ¿Ya? Hay otros factores, como mencionaba, por ejemplo, estilos de vida poco saludables, el abuso del alcohol, el abuso del cigarro, la alimentación, por ejemplo, muchas grasas, pero más que nada ligado al tema de la obesidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando una persona es obesa tiene una mayor densidad en la mama y esa mama suele ser menos detectable a los exámenes imagenológicos o a la palpación del autoexamen. Claro, porque no podrías, por la densidad provocada también por la obesidad, detectar con facilidad algún nódulo, claro, o alguna dureza o algún tipo de molestia que eventualmente pueda estar surgiendo. Sí. ¿No? Y así también hay factores que pueden hablar de una prevención en el cáncer de mama, como puede ser el tema de la lactancia prolongada. Las mujeres que son mamá y que dan una lactancia prolongada a sus bebés suelen tener un factor protector ante el cáncer de mama. Ya también tener hijos, sobre todo cuando se tienen muchos hijos, o sea, mientras más hijos, la mujer va disminuyendo el riesgo de tener algún tipo de cáncer de mama a desarrollar a futuro. Cosa que ha cambiado con los estilos de vida más actuales, sí, convengamos. Pero también hay un tema que quizás pueda ser de inquietud de la ciudadanía, pretendo recogerla.
Una mujer, por ejemplo, que tenga cáncer de mama, ¿puede ser madre teniendo el cáncer de mama? Sí, o sea, se han visto estudios en los que pueden estar durante el embarazo y se puede detectar un cáncer de mama. ¿Ya? Más que nada la salvedad en esos casos es con el tema del tratamiento, porque un cáncer de mama, independiente de la etapa, cuando son muy previos, cuando son más avanzados, pueden tener algún tipo de terapia coadyuvante que puede ser la quimioterapia, la radioterapia. Ya en esos casos hay que tener la salvedad del hecho del embarazo y también pueden ser madres que están en etapa de lactancia. ¿Ya? Sí se puede desarrollar porque, como yo mencionaba, es un factor protector, pero no por eso va a ser excluyente que una persona, claro. O sea, por ejemplo, si yo a los 40, a los 45 años tengo 2 hijos y les di pecho durante mucho tiempo, no va a significar que yo a mis 50, 55 años tenga que sí o sí realizarme una mamografía para poder descartar a futuro. Correcto. Ahora, ¿es posible prevenir el cáncer de mama? Prevenir al 100% no, porque como hablaba hay muchos factores involucrados, entre ellos lo hereditario, los estilos de vida saludables, entonces más que prevenir se habla de una detección precoz. Correcto, ese es el concepto a ocupar entonces. Sí, más que prevenir el cáncer de mama es detectarlo a tiempo, porque como yo mencionaba, a partir de un simple nódulo, si se hace un mayor estudio se puede descartar incluso una lesión incipiente, una lesión in situ. Muchas veces ni siquiera requieren de algún otro tratamiento de quimio, por ejemplo, y se puede realizar una mastectomía en donde extirpan incluso una parte de la mama o, en casos más radicales, la mama entera. Claro, el tejido mamario que se saca para evitar peligro de propagación al resto del organismo y mejorar en parte la calidad de vida de la paciente, lo que también significa un trabajo psicoemocional muy importante. Pero saber que una persona padece cáncer siempre es muy difícil. La ayuda del círculo cercano es fundamental. ¿Cómo se puede manejar la ansiedad? ¿Cómo se pueden enfrentar los miedos frente a lo que para muchos es un verdadero mazazo? Enterarse naturalmente de que es potencial paciente afectada o afectado por un cáncer de mama. Sí, la verdad es que es un tema socialmente bien complejo, como tú mencionabas. El cáncer abarca muchas de la dinámica, tanto de la persona como de la familia, ya sobre todo si hablamos de una mujer que mayoritariamente puede dar en etapa no reproductiva, o sea, sobre todo en etapa de la menopausia, por ejemplo, que tienen un gran factor de riesgo cuando están iniciando algún tratamiento con hormonas. Ya cuando llega el periodo de la menopausia y empiezan con el tratamiento hormonal, ahí tienen una mayor aparición de este tipo de cáncer. Entonces es muy importante porque las drogas, por ejemplo, que se utilizan para tratar el cáncer mamario a través de la quimioterapia suelen tener los resultados que nosotros solemos ver en las personas, que es la caída del pelo. ¿Ya? Entonces eso es muy distintivo de una persona que esté en tratamiento con un cáncer de mama. Afecta mucho lo que es la apariencia física, el autoestima, porque otra de las soluciones es extirpar un pedazo de la glándula o, en otros casos, la glándula entera. Entonces se han hecho varios seguimientos con estos pacientes. Es importante recalcar que, independiente de la previsión, ya sea FONASA, sea ISAPRE, considerado como particular, van a tener una resolución tanto en el sistema público o en el sistema privado, y esto va a contemplar un seguimiento, ya porque el GES abarca desde la sospecha, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento posterior. Entonces este seguimiento no habla solamente de algo imagenológico para detectar otro tipo de nódulo, por ejemplo, sino que habla también de un acompañamiento psicológico, psicoemocional y un cambio en el estilo de vida de la persona y sobre todo de la familia. ¿Podría suceder que un cáncer de mama esté provocando también otro tipo de cánceres en el organismo de una persona? Claro, o sea, una de las cosas que se recomienda a la hora de detectar un cáncer, ya sea cualquier localidad, es poder realizar un estudio acabado de los demás órganos, ¿ya? Porque hay muchos cánceres, entre ellos el cáncer mamario, que pueden tener una alta tasa de metástasis, ya sobre todo al encontrarse cerca de ganglios linfáticos, como yo mencionaba. Los ganglios linfáticos, el sistema linfático en sí va a recorrer todo el cuerpo, entonces puede estar infectando, por así decirlo, a otra parte del organismo, y lo ideal es siempre hacer un estudio más acabado para descartar otras patologías. Bueno, tú mencionabas que Chile es un país con alta propensión a esta patología. Zonas como esta, la región del Maule, más que entrar en el detalle de alguna comuna u otra, porque esto es muy dinámico, ¿no? Pero una región como la nuestra, con altas tasas de labores agrícolas, de temporada,
de estacionalidad laboral, de mujeres dueñas de casa que muchas veces tienen que realizar más de una labor para poder llevar el sustento al hogar. ¿Son áreas que tienen una mayor capacidad para generar este tipo de problemas? Sí, lamentablemente en la región del Maule se ha visto un aumento significativo en las últimas décadas de la detección de cáncer mamario. Y es justamente por estos antecedentes que tú das, José, porque si hablamos de un componente hereditario y de otros factores, también se puede sumar el uso, por ejemplo, de insecticidas o de algún tipo de elemento que se ocupe en tareas del campo, por ejemplo. Ya si bien cada vez se tiene mayor certeza de que son elementos más seguros, no cabe duda que al mucho tiempo de exposición, así como en la radiación, puede ir desarrollando con el tiempo algún tipo de lesión o algún tipo de sospecha de cáncer mamario, ¿ya? Y lo otro importante es que en el Maule, y algo que ha pasado históricamente a nivel país este último tiempo, la población es cada vez más envejecida. Entonces las mujeres, al centrarse el grupo de riesgo, sobre todo después de los 50 años, ha costado mucho el tema de educar a esa población y hacerle entender que no por terminar una etapa reproductiva, por así decirlo, una etapa fértil, no tienen que descontinuar sus tratamientos con la matrona, ya porque muchas mujeres de 50, 55 años, incluso 60, muchas veces por pudor incluso, no consultan, pueden estar en el autoexamen notando algún hundimiento, algún nódulo, incluso tienen vergüenza de consultarlo muchas veces con su pareja, con su esposo, con su familia. Entonces es un grupo que cuesta acercarlo tanto al sistema de salud público como al privado para que consulten. O sea, muy interesante el punto que tocas. O sea, una mujer de 60, 70, 80 años eventualmente podría desarrollar cáncer de mama. Sí, podría desarrollarlo, y por eso es importante que se sigan haciendo la mamografía, que es como el examen estándar, después de esta edad fértil. Ya la garantía explícita de salud del GES, cuando mejoró las políticas públicas del cáncer de mama, hizo énfasis en las mujeres sobre los 50 años. ¿Ya? Incluso mujeres entre los 50 y los 69 años tienen garantizado por el Estado, al ser personas FONASA, una mamografía cada 3 años gratis, ya, pero está siempre y cuando se realiza en un centro de salud público, claro, ya sea en el CEFAM o en el hospital. Ya, pero tienen esa garantía y tienen la ventaja que en el sistema privado, por ejemplo, en Clínica San Javier, personas sobre los 50 años se pueden presentar como un examen preventivo el realizarse la mamografía sin tener que haber pasado por la matrona, por el ginecólogo o por el médico que les dieran la orden. Es decir, ahora la estructura sanitaria chilena está entregando mayores facilidades para que la población en su conjunto, tanto hombres como mujeres, también puedan revisar su condición de salud, efectuar las consultas requeridas y ante algún diagnóstico que pueda ser dudoso o adverso, poder tener la mayor cobertura posible para enfrentar una condición de salud que evidentemente tiene un costo muy demandante, convengamos. Sí. Las políticas públicas últimamente se han enfatizado en eso, como tú bien decías, en el tema de educar a la población, en la detección precoz, en consultar ante cualquier duda, ante cualquier síntoma extraño que puedan presentar. Siempre va a ser mejor acercarse al centro de salud, ya sea público o privado, y conversarlo con algún profesional. Y como tú bien decías, también los hombres, porque hemos dicho desde un principio que pese a ser tan prevalentes las mujeres, también hay casos que se puede desarrollar en un hombre, ¿ya? Y pueden ser incluso los mismos síntomas. Puede haber algún tipo de hundimiento, algún tipo de palpación en la mama, o pacientes que cursan con una ginecomastia, que es como un aumento de la glándula mamaria. Ya ellos suelen tener un mayor tipo de porcentaje de vulnerabilidad frente a este cáncer. Bueno, hablábamos de factores de riesgo, hablábamos también de algunas medidas paliativas, de acompañamiento. ¿Qué pasa si una persona sufre de cáncer una vez y logra evitar consecuencias mayores? ¿Debe estar en constante evaluación y monitoreo en el sistema de salud o puede hacer su vida con normalidad absoluta, como si nada hubiese pasado? Claro, al igual que la gran mayoría de los cánceres, el cáncer de mama requiere de un seguimiento posterior después del diagnóstico que se pudo haber hecho incluso sobre los 10 o 20 años, ¿ya? Cuando hablamos de las estadísticas de que tiene un éxito en etapas precoces de sobre el 90%, tiene mucho que ver con este sentido del seguimiento que se tiene que hacer al paciente, ¿ya?
Por eso se siguen solicitando exámenes de mamografía, exámenes de ecografía o en su defecto una resonancia, por ejemplo, para poder detectar algún otro tipo de nódulo, quizás en la otra mama, porque a veces se puede presentar en una mama y a los años después puede estar en la otra, ¿ya? Pero por eso siempre el llamado va a ser a prevenir y a estar en constante seguimiento, no porque le haya dado una vez, por ejemplo, y haya sido muy pequeño, no sé, un nódulo que se detectó a tiempo, no por eso no va a significar que en unos 10 o 20 años más o incluso menos pueda desarrollar nuevamente un cáncer. ¿El cáncer de mama se produce en una sola de las mamas? ¿Puede afectar a ambas mamas? Puede afectar ambas, pero mayoritariamente se logra visualizar primero en una, ¿ya? Pero por eso, como mencionaba, los estudios complementarios, uno de ellos que es la resonancia, nos va a dar luz de si hay otro tipo de nódulo o algún otro tipo de malformación en la otra mama, por ejemplo. Bueno, si bien es cierto, el énfasis está puesto en las mujeres por encima de los 50 años, ¿qué pasa con las niñas, con las adolescentes, con las jóvenes de hasta 25, 30 años, que quizás están en edad fértil, ¿no? Pero por su condición etaria, por su rango etario, pueden pensar de que no sucedería nada? ¿Podrían eventualmente ser afectadas por una situación así? Sí, la verdad es que las estadísticas siempre son muy claras en cuanto a los rangos etarios, pero eso no quiere significar que pueda oscilar algún outlier o algún tipo de edad fuera de este rango, ya sobre todo en edades menores. Y lamentablemente eso se ha visto últimamente en el país. Casos de pacientes de 25 años, 30 o 35 años que han consultado por primera vez por algún tipo de molestia, algún tipo de cambio en la apariencia física, personas que normalmente se realizan el autoexamen de mama y durante ese autoexamen detectan algún tipo de hundimiento, algún tipo de nódulo y consultan ¿cómo se llama? A tiempo en el sistema para poder detectarlo, ¿ya? Y como mencionaba, al final esos son los casos que gracias a Dios tienen un mayor porcentaje de recuperación, pese a que tienen que hacerse el seguimiento, pueden ser incluso en un 90% erradicables, ¿ya? Así que el llamado es como no a confiarse, no pensar que si estoy en edad reproductiva voy a tener un menor riesgo, porque los riesgos y las estadísticas al final son una pauta para los profesionales de salud, pero no va a significar que va a ser algo excluyente, ¿ya? Claro. Y sobre todo, otro de los factores de riesgo es, por ejemplo, mientras más temprano sea la menstruación, la primera menstruación. Entonces eso se ha visto en un cambio de la sociedad, un cambio demográfico en el país, que cada vez la regla se ha adelantado más años. A veces hay pacientes de 10, 12 años que llegan al consultorio o a la clínica con algún tipo de síntomas asociados a su primera menstruación. Y entonces ese igual es un factor de riesgo que va aumentando, y también el uso de los estrógenos, las pastillas anticonceptivas. ¿Eso también podría traer alguna consecuencia? Sí, aumenta el riesgo, pero no aumenta tanto en la edad reproductiva de la mujer cuando se está cuidando con pastillas. Suele ser como un daño, por así decirlo, a futuro. O sea, una persona que se ha cuidado mucho con las pastillas, quizás sobre los 50 o los 60 años, si no se hace un seguimiento acabado, puede haber algún tipo de aparición de nódulo que podría desencadenar en un cáncer. O en su defecto, hablar con algún especialista para ir verificando el gramaje de ese tipo de, claro, de pastillas o medicamentos, porque muchas veces hay mujeres, ¿no?, que consumen pastillas anticonceptivas porque la tasa de capacidad hormonal que tiene este producto puede ayudar también a regular otros sistemas aparte del ciclo menstrual. Entonces, por lo mismo, sería importante que muchas mujeres también consulten a un especialista del área de la ginecología también, para ir verificando esa situación y evitar alguna confusión, porque muchas veces por tratar de subsanar una cosa se podría estar ocultando otra, ¿no? Sí, por eso es muy importante siempre con cualquier tema relacionado a salud, es consultar con un profesional o un profesional especialista en el tema, en este caso las matronas, que tienen una vasta experiencia en el uso de anticonceptivos hormonales y son la profesión indicada, por así decirlo, al momento de hablar de, por ejemplo, el autoexamen mamario, ¿ya? Así que el llamado a la comunidad es siempre consultar ante un profesional y nunca automedicarse, ya, aunque sea con pastillas anticonceptivas, que cualquiera puede pensar, no, si mi amiga está tomando esta pastilla o mi amiga esta pastilla le hizo engordar mucho, que otro de los mitos que suelen haber en la juventud, entonces yo voy a tomar otro. Lo ideal siempre es que sea recetado por un profesional, una matrona o un ginecólogo.
Correcto. Ahora, ¿alguna alteración del ciclo menstrual podría tener alguna relación, por ejemplo, con el cáncer de mama o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Al ser también un factor hormonal puede tener algún tipo de incidencia, ¿ya? Pero lo otro importante es a la hora, por ejemplo, de realizarse un autoexamen mamario, es que este tiene que estar, se recomienda que sea una vez al mes y separado ojalá entre unos 5 a 7 días del ciclo menstrual, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el ciclo menstrual, cuando la mujer está en su periodo de ovulación, tiende a alterar otro tipo de factores y entre estos la densidad de la mama a veces puede estar un poco más susceptible, un poco más dolorosa y eso puede ocasionar algún tipo de realidad que no está ocurriendo con el desempeño de la mama en sí. Sin duda que son muchos elementos que hay que tener presentes para una mujer, eventualmente en el caso femenino, ¿no? Que puedan estar experimentando alguna sintomatología que pudiese dar luces de alguna anormalidad en el organismo y que enciende naturalmente las luces de alerta. Ahora, en este mismo sentido, ¿cómo crees que está actuando la mujer de hoy versus la mujer de hace 10 años o de hace 20 años, de acuerdo a la literatura o lo que tú misma has podido observar en tu labor profesional, sobre la capacidad de reconocer justamente alguna irregularidad que pueda dar luces sobre la presencia de esta complicación de salud? Sí, si bien hablamos de una incidencia en personas que son mayores de los 50 años, yo lo que he notado y lo que he investigado este último tiempo es que sobre todo mujeres más jóvenes se han visto más interiorizadas con el tema, sobre todo del autoexamen mamario, ¿ya? Y esto pasa por muchos factores, entre ellos las redes sociales, hay muchos influencers o gente, por ejemplo, el mismo TikTok, actrices reconocidas como el caso de Claudia, que han sido casos enigmáticos que han repercutido en la sociedad chilena y muchas veces el ver a una persona que está contando su historia, que está realizando un autoexamen, por ejemplo, hay muchos profesionales que hoy en día ocupan plataformas de Instagram o el mismo TikTok para poder educar a la población y es sobre todo este rango etario más joven, por así decirlo, entre los 20 a los 45 años que tienen un mayor uso de estas tecnologías, quienes son las que más están consultando y las que más están interiorizando en esto, ¿ya? Y lamentablemente también hay una brecha que se ha estudiado en cuanto al sistema de previsión, ¿ya? Pacientes de ISAPRE versus los pacientes FONASA. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes que son ISAPRE tienen una mayor cobertura de centros de salud para poder realizarse estos mismos estudios diagnósticos, ya sea la mamografía o la ecomamaria, versus pacientes del sistema público que lamentablemente muchas veces no saben capitalizar bien la llegada al centro de salud, a veces no consultan en el CEFAM, hacen consultas espontáneas en el servicio de urgencias, por ejemplo, que al final la interconsulta no se logra capitalizar en una hora concreta y es por eso que se han ido modificando estas políticas y, por ejemplo, aquí en la comuna, la Clínica San Javier en estos momentos realiza estos 3 exámenes preventivos, ya realiza la mamografía, la ecomamaria y la biopsia mamaria. O sea, no habría que viajar a Talca, Linares, Cauquenes o Curicó o a otro punto del país para realizarse esta detección. ¿Se puede hacer aquí? Sí, se puede hacer aquí, pese a que sea una garantía GES, como yo explicaba. Muchas veces las personas tienden a no consultar o no hacer este tipo de llamado oportuno, porque muchas veces las listas de espera son largas, la consulta es un poco tediosa, a veces la hora que nos dan del hospital, por ejemplo, suele ser una hora muy intangible o tarde, que no se acomoda al tema de los horarios. De aquí a meses o más tiempo. Claro, entonces muchas veces la gente prefiere realizarlo en algún tipo de centro de salud privado y en ese caso eso igual garantiza el acceso al sistema público posterior, o sea, se puede hacer, por ejemplo, el diagnóstico junto con la sospecha en un centro de salud privado, en este caso en la clínica, pero esa paciente, una vez que ya tenga el diagnóstico, sí o sí va a ser ingresada al sistema de salud pública si es que es FONASA. María José, bueno, el cáncer puede aparecer una vez en la vida, puede estar constantemente acompañándole. Ahora, ¿qué pasa si una mujer padece cáncer de mama? ¿Por cuánto tiempo puede estar presente de forma activa ya cuando te das cuenta de que lo padeces y eventualmente ya hay algunos síntomas que dan pie también a un tratamiento lo más inmediato posible? Es un periodo bien complejo. ¿Cuánto tiempo dura esto más o menos? Sí, muchas de las estadísticas que hablan del cáncer de mama a mucha gente le pueden producir alarmantes y es mayoritariamente porque tienen un periodo de ventana muy corto.
Ya una persona que se realiza una mamografía sobre los 50 años, la recomendación es que ante cualquier sospecha o cualquier nódulo, por muy pequeño que sea y que no se pueda biopsiar, por ejemplo, se realiza una mamografía cada un año. Ya cuando salen resultados alterados en personas más jóvenes, incluso se puede estar solicitando cada 6 meses o cada un año o cada 3 años. Ya esos son como los tiempos que se manejan. Y han habido muchos casos de personas que se están continuamente realizando el examen y de un año a otro puede ocurrir algún tipo de hallazgo de algún nódulo y eso va a significar un mayor estudio y lamentablemente la confirmación de un cáncer mamario. O sea, sugieres que constantemente, cada determinado periodo de tiempo, por meses o por año, quizá una vez al año, vayan y consulten sobre su estado de salud, sí. ¿no? Una mujer actualmente, que la que tiene la mayor tasa de prevalencia, sin ningún tipo de síntoma y sin ningún tipo de componente hereditario, se recomienda que su primera mamografía sea ya entre los 35 y los 40 años. Correcto. ¿Ya? Y a partir de eso se puede ir haciendo un estudio que va a determinar el mismo profesional si tiene que ser cada un año o cada 3 años. Y si hubiese algún componente hereditario, disculpa, ¿cómo se actúa en ese caso? Cuando hay algún tipo de componente hereditario, pero sobre todo menor a los 50 años, o sea, si mi mamá o alguna tía o abuela, la detección fue antes de los 50 años, se tiene que actuar mucho antes. Ya ojalá sobre los 30 años ya está realizando algún tipo de estudio imagenológico y ojalá educar a la misma familia de poder realizarse el autoexamen mucho antes, incluso ya a comienzo de la pubertad. Ya como yo mencionaba, un tema bastante complejo porque el tema de la sexualidad en sí en los colegios se ha tratado de ir modificando. El Ministerio de Educación ha hecho grandes modificaciones, por ejemplo, a los estudiantes desde la básica o incluso menos, pero un tema bien complejo por los tabúes que se manejan en sociedades, sobre todo como la de nosotros, que tienen un gran componente agrícola, un gran componente que no hay muchas veces la gran educación o alfabetización para que las personas puedan lograr entender la importancia de enseñarle a una niña, por ejemplo, desde pequeña a conocer su cuerpo y a poder ella misma detectar algún tipo de anomalía. Claro, muchas veces pasa que alguien toma conciencia una vez que ya le toca, ¿no? Claro. Cuando se ve con cierta distancia, desde la mirada, desde la vereda del frente, en el fondo, no es mucha la internalización que tiene este tipo de situaciones. Sabemos que un cáncer de mama puede tener insospechadas consecuencias, pero un tratamiento oportuno puede evitar esas consecuencias, ¿no? Sí, hablamos, como mencionaba en un principio, incluso de un 90% de resolución de este cáncer en el tiempo si es que se detecta de forma precoz, ¿ya? Y por lo mismo está incluido en la garantía el seguimiento, porque muchas veces puede ser una lesión pequeña de un nódulo y en un control posterior al año o a los 3 años puede haber otro nódulo infiltrando, puede haber algún tipo de ganglio quizás comprometido. Entonces el llamado es a seguir cuidándose, seguir estar alerta, realizándose los exámenes preventivos y consultar siempre a un profesional de la salud. Un golpe en esta zona, un accidente en esta zona, una mujer deportista que hizo una mala maniobra, un accidente doméstico, un accidente de tránsito que pueda someter también a algún compromiso de la zona mamaria, ¿también podría incidir en el origen de algún cáncer de mama? Sí, también podría tener una relación con la incidencia del cáncer de mama y el llamado es más que nada a estar alerta y hacer un seguimiento después de esto, ya porque uno de los factores de riesgo que también habla es de haber padecido algún otro tipo de cáncer, como mencionamos, ya que muchos de estos están relacionados, y también haber tenido algún tipo de enfermedad en la mama, ¿ya? Y eso también va a incluir algún golpe traumático, como tú mencionabas bien, José, de algún golpe, algún tipo de accidente. Todo va a significar algún llamado de alerta para poder realizarse estos exámenes preventivos. Claro, porque eso podría remover algo, ¿no? Claro. Y en el fondo desencadenar también toda una situación que pudiese pasar desapercibida quizá hasta que se exacerban las probabilidades de que el cáncer de mama pueda afectar a un paciente o una paciente. La recomendación entonces es a tener periodicidad al momento de las consultas y tomar medidas concretas, ¿no? Sí.
El llamado a la comunidad de poder informarse, por eso nosotros como profesionales de la salud y como clínica agradecemos tanto estas instancias que ustedes como Canal 30 pueden generar, ya porque sabemos que mucha gente, a veces muchas dueñas de casa, por ejemplo, pueden estar con la sospecha de tener algún tipo de lesión, algún tipo de anomalía que han detectado este último tiempo y muchas veces por pudor o por vergüenza no consultan. Entonces el llamado es a consultarse, es a acercarse a los centros de salud. Como yo mencionaba, en la comuna acá tenemos grandes centros de salud, tanto público como privado, y la idea de, si no se cuenta, por ejemplo, con el tema financiero, muchas veces se han creado nuevas políticas para poder ayudarlos. Ya en Clínica San Javier se están realizando estos 3 exámenes, se realizan a través de FONASA y sobre todo lo que yo mencionaba, que es la biopsia mamaria, ya que es como el examen que va a dar el diagnóstico final del cáncer de mama, y que nosotros llevamos poco tiempo desarrollándolo. Ha sido un importante avance para la comuna porque, como tú decías anteriormente, o era Talca o era Linares, y muchas de las personas, sobre todo mujeres mayores, se veían imposibilitadas a veces por algo tan básico como el traslado o el transporte, alguien que las pudiese acompañar a realizarse estos exámenes. Ya, así que actualmente nosotros lo estamos realizando en la clínica. Ha tenido una muy buena experiencia en la realización de estos exámenes, los resultados. Es un examen muy ambulatorio, es el más eficaz para la detección del cáncer mamario y se da cuando un médico o un especialista encuentra la sospecha imagenológica, por ejemplo, de un nódulo, y para saber si este es maligno o no, la solicita, ¿ya? Se llama biopsia core por ecografía mamaria, que la hace el radiólogo. El paciente, la mujer se acuesta en una camilla, se le aplica una anestesia local, se hace una pequeña incisión o corte en la piel, y con el transductor el radiólogo va a localizar el nódulo, va a localizar la lesión y va a tomar una pequeña muestra de tejido, ¿ya? Nosotros actualmente la estamos enviando a procesar con el laboratorio de estudio anatomopatológico y los estudios pueden estar incluso antes de los 10 días. O sea, es bastante rápida la respuesta, así que no debería existir ningún tipo de impedimento para que una mujer o un varón incluso pudiese consultar y salir de alguna inquietud ante este tipo de factores. Bueno, María José, muchas gracias por esta explicación tan contundente que nos permite entender también una patología que es de mucho cuidado, de suma preocupación en la población local, sobre todo si consideramos que los habitantes y las habitantes de una región como la nuestra pueden ser más susceptibles en comparación a comunidades vecinas respecto de los daños que puede traer consigo el cáncer de mama, que son mucho más allá de los físicos, indudablemente. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ti, José. Gracias. María José Vázquez, enfermera de la Clínica San Javier, que nos entregaba un gran detalle respecto de todos los cuidados y las prevenciones asociadas a evitar las consecuencias del cáncer de mama, poder detectarlo a tiempo, abordarlo de manera oportuna y, en caso contrario, poder buscar todos los mecanismos que permitan llevar la mejor calidad de vida posible en caso de alguna situación un tanto adversa. Pero lo más importante, consultar, perder ese temor, perder esa vergüenza, acudir a un centro de salud como Clínica San Javier, como también del ámbito público, a objeto de buscar toda la ayuda correspondiente de un profesional o una profesional en la materia y, lo más importante, ante cualquier duda, resuélvala, atienda esa situación porque puede ser el momento preciso para evitar algún problema que pueda ser mucho más grande con el paso de las semanas o del tiempo. Hasta las 5 le acompañamos por la pantalla de Canal 30 Loncomilla.